lo primero, dar las gracias a todos por estar aquí, al Centro de Historia y Cultura Ambiental de Baleares y al Coronel Codina, Arnau y Cerver y a todo el personal que trabajan con ellos, porque todo han sido facilidades para estar hoy aquí y por permitirme estar aquí hoy con vosotros. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar la conferencia, que hablaremos sobre la salud y higiene de la religión romana. Lo que, como es imprescindible, la iniciaremos hablando un poco sobre el inicio de la salud y higiene en las sociedades, porque no llega nunca al ejército sin haber primero desarrollado la sociedad. Si en todas las sociedades, todas las poblaciones han tenido problemas de salud, han querido solventarlos, ya sea por remedios naturales, por invocaciones a los dioses, supersticiones o incluso por una incipiente ciencia médica, con la idea de recuperar ese estado de salud. En nuestro caso, Roma, aproximadamente en su inicio, del siglo III a.C., se basaba en remedios naturales y sobre todo en invocaciones a los dioses. De hecho, en el monte Quirinal, que es uno de los montes de Roma, estaba ubicado el templo a la dea Salus, que era la diosa reinante sobre todas las demás dioses que están relacionados con la salud. Un comentario que hay de Plinio, del historiador del siglo I, que nos habla de la antigua Roma y la nombraba como una sociedad sine medicis, nectamen sine medicina, o sea, saludable sin médicos, pero no sin medicina. Y el gran ejemplo son las recomendaciones que nos ha prescrito Catón, el censor, ya en el siglo III o II a.C., y el maravilloso tratamiento para las luxaciones y fracturas, donde nos decía que cogiésemos una caña verde, dos hombres la uniesen por la cadera, mientras que recitaban el conjuro, que la verdad que el conjuro es complicado de modas, baetas, daries, dártares, hasta taries, hasta que ambos lados de la caña se uniesen, se cortasen y se atase a lo fracturado o usado, y ya quedaría sano el paciente. Pero bueno, y que luego, eso sí, recomendaba repetir cada día el conjuro War aut istas istarsis adannavau dannáuspera, para terminar de conseguir esa recuperación, como un tratamiento realmente de superstición pura y dura. O sea, no hay una petición a un ente, no hay un remedio, simplemente ellos creían que haciendo esto el paciente se recuperaría. Y luego una gran panacea que tenía él para el tratamiento de las heridas, que es aplicar colmolida. Todas las heridas él aplicaba colmolida y con eso todo se curaba. Sí que es verdad que son medidas un poquito desfasadas luego en el momento que cambiamos de mentalidad, porque ya llega a partir del siglo III, que ya hay un ingente intercambio comercial, conflicto con el sur de Italia, con la zona conocida como Magna Grecia, empieza a haber ese contacto con todo lo griego y con su medicina, evidentemente, que ya desde el siglo V o VI ya tiene un corte científico. O sea, desde el siglo V o VI, sin dejar de lado los dioses, los griegos ya opinaban que todos los problemas de salud eran problemas humanos y se solventaban con medidas humanas. No le achacaban el problema a los dioses, ni la solución. En esta época, debido a una epidemia, llega el primer dios griego a Roma, que la tenemos en Apolo Medicus, donde aquí tenemos los restos que quedan en Roma del que era su templo, que está ubicado en el campo de Marte, que es la zona donde está el Partenón de Roma. Y luego, con el transcurso de los años, hay una nueva epidemia, no se consigue controlar el brote epidémico, se hace una consulta a los libros sibilinos, que eran unos libros de superstición en Roma, donde, según ellos pensaban, estaba escrito toda la historia de Roma y tenían todas las soluciones a cualquier problema. Tras la consulta, se recomienda que pidan la benevolencia de Asclepios, que era el dios predominante de la medicina griega en ese momento, hijo de Apolo Medicus, y entonces se mandan unos emisarios. Cuenta la leyenda que los emisarios recibieron de los sacerdotes el dios en forma de serpiente y que viajaron en barco con la serpiente en la nave hasta Roma,
Llegando al puerto de Ostia, la serpiente se ve que estaría cansada del viaje y decidió saltar de la nave, refugiarse en el templo de Asclepio que había en el puerto de Ostia, que era algo muy habitual, ya que después de un viaje solían enfermar los marineros y lo primero que había era recuperarlos, y siempre había un templo médico en la zona. Y tras varios días de reposo, seguramente, la serpiente decidió volver a la nave. Reprendieron la marcha hasta llegar a Roma, a la altura de la isla Tiberina, que es la isla que tenemos en medio del Tíber, y la serpiente de nuevo bajó de la isla y se refugió en ella. Esto es una reconstrucción de lo que se cree que podría ser la isla Tiberina, por la teoría del barco del viaje y el templo de la Asclepión. Entonces el Senado de Roma, tras desaparecer la epidemia, decidieron implantar el templo en la isla y lo consagraron ya con el nombre de Esculapio, que es el nombre que nos llevamos a habituar a nosotros. Hay que pensar que esto es un transcurso de 4 o 5 años, como hemos visto últimamente con el COVID, cualquier brote epidémico, tras un periodo de tiempo, la población diana hace inmunoterapia y se recupera. O sea, muere en sí misma cualquier brote epidémico. Ellos lo achacaban a la venida del dios, que era lo que había en la época. Luego ya, hay que decir que el templo de Asclepio que fueron a visitar estaba en la zona del Peloponeso, en la zona de Esparta, y casualmente el primer médico griego libre que llega a la ciudad de Roma es Archagacus del Peloponeso, de la zona, que venía ya con gran fama y tanta que el mismo Senado ya le otorga la ciudadanía y le da una tienda para que atienda a la población. Este médico, al principio, su fama le precedía, tiene una reputación, los pacientes se recuperan. El problema es que era un gran amante del escalpelo y el cauterio, o sea, de usar el fuego y el bisturí, el cuchillo. Y esto a Roma, a los ciudadanos no le gustó mucho. Y eso, y seguramente a la mala fama que le darían los mismos prohombres amantes de la cultura clásica, lo empezaron a llamar carnífex, o sea, el carnicero. Y después de esto, al poco tiempo ya marchó de Roma porque vio que no tenía futuro. Tuvieron que pasar unos 100 años aproximadamente hasta que la medicina griega realmente consiguió arraigo en la sociedad romana. Y uno de los que lo consiguió, fue un gran benefactor de ello, fue Asclepíades de Prusa, que fue ya otro médico que llegó a Roma. Lo único que este hombre llegó para ser retórico, para dedicarse a dar clases de retórica. Se ve que la lengua no le iba muy bien y probó por la sanidad, por la medicina, puesto que era habitual que los filósofos supiesen de medicina, porque está dentro de la filosofía de la medicina. Y ahí sí que congenió. Sí que es verdad que este hombre era un defensor de la teoría atomista de Demócrito y Leucipo, son filósofos griegos que creían que los cuerpos estaban formados de partículas indivisibles, indestructibles, y su equilibrio y desequilibrio era lo que producía la enfermedad, en contra del humoralismo hipocrático, que es el que más nos ha llegado hasta nuestros días, de la teoría de los 4 humores, el desequilibrio y demás. Una cosa que nos hace ver, o que nos constata de los restos arqueológicos, que nos hace ver la importancia que llega a alcanzar al final de esta era y inicio de la nuestra, a principios del siglo I, son 2 aspectos. El primero, el Monumentum Libertorum Excervorum de Livia Augusti, o sea que es el monumento a los esclavos y libertos de Livia Drusila, la esposa de Augusto. En este sepulcro se han encontrado más de 3.000 tumbas, de las cuales 55 se tiene seguridad que eran personal médico, ya sean obstetras, médicos normales, cirujanos, oculistas y personal dedicado a la sanidad. O sea, estamos hablando de más de 55 tumbas seguro que hay, porque hay restos, porque la epitografía lo marca, lo que hace entender que seguramente habría más. Y luego, en palabras de Suetonio, un escritor romano, que habla de la hambruna que hubo en Roma en el siglo X a.C., donde Augusto, ya como líder de la sociedad romana, expulsa a todos los esclavos en venta, a todos los gladiadores y a cualquier extranjero, excepto a los médicos libres. O sea, la importancia que tenía es que me sobra todo,
pero ustedes os quedáis aunque haya hambre, porque la sociedad necesita esa salud. Ahora ya que tenemos una idea de la importancia que lleva a tener la sociedad, y en Roma sobre todo, hablamos de lo que realmente nos interesa y lo que hemos venido a hablar, es cuando llegan las elecciones al ejército, cómo se entra y se distribuye y se relaciona con el ejército. En un inicio de Roma, las guerras son estacionales. Eso no quiere decir que en un momento dado, en la época estival, que es cuando normalmente se combatía, se hacía una leva de tropas. Estas tropas eran entrenadas, formadas, se iban a la guerra, volvían a finalizar el combate con victoria o derrota, eso ya depende del evento. Y en caso de quedar enfermos, estos soldados, como están cerca de Roma, podían ir a su hogar a recuperarse en manos del pater familias, que era realmente quien tenía la potestad y el encargo de cuidar de esa salud, o de la persona que él considerase oportuna, un servus medicus, un esclavo médico. Esto funciona mientras que este tipo de guerra es en la cercanía de Roma. En el momento que la guerra empieza, la expansión romana es mayor, la guerra se aleja, estas levas se tienen que mantener en el tiempo, estas tropas no vuelven a casa, no trabajan sus tierras, alteran el proceso económico de la sociedad, empiezan a aparecer personas, hombres libres, sin tierra donde trabajar, sin empeño, debido a esta pérdida de poder adquisitivo. Además, estos soldados tienen la obligación de buscar esos remedios de salud en las poblaciones donde están afincados, ya sea con curanderos, médicos locales, brujas de la zona, o sea, personal que no tenían claro realmente la capacidad de regulación que tenían, o incluso entre ellos mismos, ya que era algo que se tenía que costear. Y a veces los compañeros que tenían conocimiento del ganado y de la salud y de remedios naturales, pues entre ellos mismos se curaban. Con el paso del tiempo se van produciendo diferentes modificaciones en la legislación para solventar este tipo de problemas, y el punto de inflexión lo tenemos con Cayo Mario, que es un gran legislador del siglo II a.C., que es el que se le achaca el gran cambio del soldado de leva, del granjero soldado, al ejército profesional, ya que él se le da la voz como que él fue el que impuso que cada soldado tenía que llevar su impedimenta, su armamento, sus utensilios, a cuesta, todo a coste del Estado y por un sueldo. Evidentemente, todo era repercutido en ese sueldo, como el IRPF actual. La sanidad es gratis, pero la pagas primero, en impuestos. E igual hicieron con ellos. Este tipo de reformas culminan con Augusto y el fin de la guerra civil, su llegada al poder. Él hace una gran reforma militar, establece lo que es el ejército militar, cómo tiene que ser, el número, el tamaño y la atención médica. A nivel de los médicos, durante este proceso hay un cambio porque en un principio los médicos son privados, los generales, los retores, los cónsules llevan sus propios médicos, que para su atención privada. Eso sí, seguramente, depende según qué mando, permitiría que los soldados fuesen atendidos o no, depende de su benevolencia. Y poco a poco se irían modificando y se irían incluyendo estos médicos. El primer cambio legislativo a nivel médico lo implanta Julio César, que ya concede la ciudadanía a todos los médicos libres de la ciudad de Roma, y Augusto, que ya no solo que le mantiene esa concesión de ciudadanía a los nuevos médicos libres, sino que implanta el cuerpo médico, le da el rango ecuestre, que es el segundo rango social en Roma. O sea, ya un nivel de poder adquisitivo, digamos, es el burgo de aquella época, y una sección de impuestos con la idea de fomentar el servicio público, para que se alisten al ejército. Ahora, lo siguiente que estos soldados, aparte de esta sanidad, este cuerpo médico, llegamos al campamento. Los campamentos era muy importante mantener estas medidas de higiene y de salud por un motivo fundamental, que era tener a los soldados sanos y con una moral elevada. O sea, el saber que si te pasa algo, tienes a un personal preparado para atenderte, da ánimos para el combate.
También, para comprobar esta salud, esta seguridad, lo primero que se hacía al recluta es lo que se conoce como probatio, que si han pasado por la exposición habrán visto en la cartel que he explicado, donde un médico de la legión y un oficial comprobaban el estado de salud de esos soldados, que fuesen gente sana, fuerte, sin amputaciones, que fuesen simétricos, que tuviesen una buena dentadura, porque la alimentación podría ser difícil y tienen que poder comer bien. Y muy importante en la época, que tuviesen ambos testículos en la bolsa escrotal. Cosa curiosa, pero tiene una doble explicación. La primera es legislativa. En Roma, el ciudadano de pleno derecho era un hombre que había pasado la prueba, digamos, ante su padre de familia, ante su padre, donde él había demostrado que tenía los rasgos típicos de un hombre, los rasgos sexuales secundarios, que decimos hoy en día, y que tenía ambos testículos en la bolsa escrotal. Entonces, él era ya un hombre, entonces podía servir a Roma. Y el segundo es porque Roma es la civilización por excelencia. Y en el mundo civilizado no se permite el combate de mujeres en el campo de batalla. Es una costumbre de bárbaros. Tenemos a todas las Cea y a todas las mujeres de Britania que lucharon y defendieron su territorio, pero eso no es una costumbre romana. Eso sí, hay que tener en cuenta que Trajano, que fue emperador del siglo II, hispano, en su magnanimidad, seguramente por falta de reclutas, cuando quiso invadir el territorio de la Dacia, o sea, lo que es el norte del Danubio, dijo que a lo mejor con un testículo le valía. Si tenían ambas manos para sujetar la espada y el escudo y poder pinchar, con eso ya me vale. Entonces permitió que se alistasen lo que ellos conocían como medio hombres, que eran hombres con un solo testículo. Vale, estos soldados han pasado a probatio, son reclutas. Y ahora son soldados de Roma y ahora se les da una buena alimentación abundante, se les da un buen alojamiento en el campamento y se les exige que se bañen, se peinen, se afeite y se pase aceite a diario para mantener una buena salud, para estar en forma. Todas estas medidas de higiene personal y de control conseguía que los soldados de Roma, aparte de la batalla, de la mala vida del campo y de la guerra, viviesen de media 5 años más, como mínimo, que la sociedad civil. Que ya es decir mucho, estamos hablando de que la persona que combate de media va a vivir más que cualquier ciudadano que esté en una ciudad. Por la calidad de la salud y de la higiene que el Estado le exigía. Estos campamentos, donde ya residían soldados, en un inicio eran campamentos móviles de madera, pero incluso aquí se tenía muy en cuenta dónde se construían y cómo se construían. Siempre se buscaba que hubiese agua corriente en la cercanía. Mandaban construir alcantarillados y letrinas, que inteligentemente eran colocados lejos de la zona de almacenaje de alimentos. Estos graneros se hacían elevados para evitar roedores. Además, se tenía en cuenta la posición para las corrientes de aire, para que ese grano no se pudriese y se manteniese en buen estado. Además, el agua de consumo preferentemente era la de lluvia, a veces no era posible. En estos casos tenían muy en cuenta la población de la zona, que era la que se alimentaba del río o del agua corriente que había, que siempre fue de la gente sana, fuerte, aguerrida. Y entonces ellos asimilaban que era buena ese agua que ellos bebían, entonces la bebían. Con el paso del tiempo se produce un estancamiento de fronteras con la expansión militar y hay que proteger ciertos recursos estratégicos. Esto hace que se empiecen a implantar en determinadas zonas del territorio romano unos campamentos fijos con tropas. Unos ejemplos tenemos en el muro de Adriano y de Antonino en el norte de Britania, para proteger todo el territorio de Britania de los pictos del norte, donde ya establecieron muchas fortalezas, muchos campamentos. El campamento de la Legio Séptima Gémina aquí en España, que daría origen a la actual ciudad de León para proteger todos los recursos mineros de la zona, o en la frontera del Rin y el Danubio, lo que es los Balcanes y demás, tenemos diferentes fuertes con diferentes destacamentos, y a mí me gusta, por lo que he leído, el que tenemos más excavado y mejor descrito, el de Novae, en Esmisto, que fue fundado por la sede de la Legio I Itálica, que está en Bulgaria.
Con el paso del tiempo, hemos dicho, estos castillos de madera pasan a ser fortalezas de piedra, son modificadas, pero todas las medidas de salubridad, de higiene que hemos comentado, se implementan y se mejoran. De tal manera que llegamos a lo que me comentaba, al de Novae. Este es el resto arqueológico que queda actualmente, y este es un pequeño plano de la distribución. Como vemos en la vía principal, entonces está el Principia, que en el Principia normalmente había una basílica, la sede de las oficinas administrativas, el Aedes, que era el lugar sacro donde se guardaban las insignias de la región, también muy importante. Luego, lo que se ve que tenemos es el Valetudinarium, que es el hospital militar, que luego hablaremos de él, lo veremos, que siempre estaba cerca de la vía principal, pero en una zona tranquila del campamento. Además de unas termas y un sudatorium, que tenía una red de alcantarillado que iba hacia la zona de la letrina para todas las aguas sucias y los desperdicios. O sea, con la idea de mantener esa higiene, esa salud de las tropas que estaban estancadas. Ahora esta última semana, he estado dando las noticias, las excavaciones arqueológicas de Novae, porque han descubierto un sistema de cañerías de un acueducto cercano que transportaba agua corriente hacia el campamento, y además han visto que estas cañerías discurren alrededor de unas zonas unos agujeros en la tierra protegidos de cerámica, y lo que han pensado que era un sistema de refrigeración para contener alimentos allí. O sea, una refrigeración y esto ha sido estas últimas semanas que lo han descubierto y lo han podido establecer. O sea, que la evolución y la mejora de estas medidas de salud y higiene no dejaron de hacerse durante todo el proceso que hubo tropas romanas en el campamento. Ahora sí, hablamos del Valetudinarium, que es un nombre grandioso, que es lo que llamamos hospital militar, destinado al tratamiento y cuidado de los heridos en batalla, y también de aquellos soldados que en su día a día tuviesen cualquier percance de salud. O sea, no solamente destinado al soldado activo en batalla, sino cualquier militar que estuviese durante su periodo militar en activo, tuviese un problema de salud, era atendido en él. Una idea para que nos hagamos, Novae, que fue ampliado, las últimas ampliaciones de Trajano para la invasión del territorio de la Dacia, tiene una estimación de unas 300 camas para 300 enfermos. Hoy aquí en Baleares, podemos verlo, estos son los datos modernos de los hospitales. El hospital de Manacor no llegaba a las 300 camas del campamento militar. Inca prácticamente poco más de la mitad. Y el único que lo supera, y tampoco por un gran nivel en camas, es el hospital de Sollacer. Estamos hablando que son hospitales que atienden una media de 100.000 o 200.000 personas como población diana. Y Novae era igual o mayor. O sea, lo que hace es ver la dimensión del ejército que había estancado, porque una cosa muy importante era adecuar las instalaciones militares a la tropa que iba a estar estancada. Y se amplió porque se iba a invadir un territorio, se abandonó mucha más tropas de las previstas y se amplió hasta el nivel que hemos comentado. Este Valetudinarium estaba dirigido por un medicus primus a las órdenes del prefecto Castrorum, que era un soldado, porque no era sanitario, que estaba a la orden del que llevaba la organización del campamento. Este medicus primus es quien dirigía a los medici del campamento, o sea, a los médicos, a los akensi, que era una serie de soldados que estaban empleados en el cuidado de los enfermos, lo que hoy podríamos ver como los enfermeros, porque su trabajo era cuidar de los que estaban enfermos. Los contubernales, que estos son legionarios que eran compañeros del enfermo de su unidad y que en su día a día le visitaban, les ayudaban, le acompañaban, le asistían si era necesario, pero solo eran de la unidad del enfermo. O sea, que cuando ese enfermo se recuperase, ese legionario no volvía. Luego tenían los librari, que realmente eran escribientes, que dejaban registro de todo lo que pasaba en el campamento, de los enfermos, de la evolución. Y de una cosa muy importante es que durante el aprobatio, estos librari dejaban registro de las marcas de nacimiento, de posibles cicatrices, de señales que el legionario tenía en el cuerpo, para en el campo de batalla, si era necesario identificarlo, poder identificarlo.
porque era la única manera de saber qué bajas había habido y quién era baja o quién era un desertor. Entonces, ellos tenían un registro de cada soldado de la probación y sabían, pues este soldado tiene una cicatriz en el hombro y si lo encontraban en el campo de batalla lo podían identificar. Los milites medici, que son legionarios con conocimiento médico para atender a los soldados en batalla, y los capsaris, que son los portadores de la capsa, que en la exposición al inicio podéis ver un maniquí con la indumentaria de un capsari fuera del campo de batalla, en el servicio en el campamento, y en el expositor veréis lo que sería la capsa, que es el contenedor de cuero donde llevaría el material médico, y él sería el que atendería en el mismo campo de batalla a los soldados, es una especie de paramédico de hoy. Y luego, como no, como cualquier parte de la sociedad romana, servi, esclavos, muchos esclavos, para las tareas más variopintas y más ingratas del valetudinario, también estaban presentes. Estos valetudinarios, por Columella, que fue un agrónomo de Gales, sabemos que también estaban presentes en la vida civil, tanto en la, como hace ver el monumento que hemos comentado antes de los esclavos de la Casa de Lirias, en una ciudad, como en los grandes latifundios, que eran veterinarios asistidos y dirigidos por y para esclavos, y luego en las palestras, que es la zona alrededor del teatro, que es donde entrenaban normalmente los gladiadores y los púgiles, básicamente por dos cosas. Un latifundista o un lanista, que era quien dirigía a los gladiadores, le interesaba mantener a su medio de vida sano. Nadie quiere que un personal cualificado o experto se ponga enfermo y muera rápidamente. Entonces le interesaba que un esclavo que dirigía a otra serie de esclavos en el latifundio estuviese sano. Entonces se preocuparon de ello e instauraron este tipo de hospitales también en la vida civil. La importancia de estos valetudinarios, como hemos comentado, lo instauró Augusto, y esa importancia viene dada porque el soldado romano de esta época era un soldado caro de entrenar, era escaso, conseguir que fuesen veteranos era difícil, entonces les interesaba que estuviesen sanos, fuertes y que no muriesen en la primera batalla con una herida que realmente en la época era controlable, o que si sobreviviese no quedase con una deformidad o una amputación que ya le incapacitaba para el combate, después de haberse gastado todo el esfuerzo, tanto alimentario como entrenamiento, en terreno formado. Tiene un efecto moralizador en las tropas. Luego sabemos, y nos da constancia de esa importancia, las tablillas de Vindolanda, que son unas tablillas que se encontraron en Norte de Britania, que por suerte, debido al fuego, se han conservado, y en algunas de ellas se ve peticiones de suministro del valetudinario, donde piden sábanas, mantas, donde piden materiales, vendas para el valetudinario. O sea, no pide nada para el campamento, no pide armas, pide sábanas y mantas. O sea, la importancia que tenía para ese mando que llevaba ese hospital, tener todo el material necesario. Estos valetudinarios, como hemos dicho, que estaban en la vía principalis, estaban estandarizados, eran muy funcionales, tanto que no hay tanta diferencia, como ahora vamos a ver, con instalaciones más modernas. De hecho, un ejemplo que podemos ver es el mismo hospital militar y el patio, que tiene una distribución bastante parecida. Y estamos hablando de que este hospital es del siglo I, II después de Cristo. Y la funcionalidad era óptima. Normalmente se distribuía con dos alas para enfermos, unidas por anchos corredores. ¿Vale? El patio interior era porticado y en la fachada principal, en la zona central, había una zona de columnata, posteriormente una zona de basílica, y en ese alrededor estaban las habitaciones para el personal médico, donde instalaban la cocina, la farmacia, los almacenes. Y diferentes dependencias. Luego se ha visto que hay habitaciones que no se sabe exactamente cuál se puede hacer referencia a esta, o habitaciones que vemos que son bastante más grandes, que estaban bien iluminadas, donde se hace pensar que había ubicados los quirófanos.
para atender para las intervenciones quirúrgicas. Y luego siempre, muy importante, un templo dedicado a Esculapio, a Higia, normalmente son los dioses preponderantes de la sanidad, porque aunque la medicina es científica y griega, no podemos dejar de lado a los dioses y hay que pedirles por la recuperación de los enfermos. La zona de habitaciones tiene una curiosidad. Cada dos zonas de habitaciones, que tenía capacidad para albergar unos 4 o 5 pacientes, compartían un vestíbulo y una despensa centrales. En el vestíbulo tenemos las puertas de acceso a las habitaciones y en la despensa es donde ubicarían la impedimenta del legionario que está enfermo o sus enseres personales. En estas habitaciones había una ventanuco a cierta altura para favorecer el intercambio de aire, la ventilación correcta, pero sin corrientes de aire. Una cosa que conocían era la propagación de infecciones, de enfermedades, y sabían que había que aislar a los enfermos y que esas corrientes no existiesen para evitar esa propagación. Luego, normalmente, en campamentos fijos, sobre todo, porque en los móviles no era posible, siempre se tenía en cuenta una temperatura adecuada. En campamentos como Novae se conoce, y en muchos sitios, lo que se conoce como un hipocaustum, que es una calefacción centralizada por el subsuelo, que era las calderas de la cocina habitualmente, se transmitía el calor por el suelo, y si no, se utilizaban estufas o braseros circulares. Como hoy en día, como han tenido muchas épocas las mesas camilla de cualquier habitáculo con un estufa de un brasero para mantenerse bien calentito. De hecho, en la exposición tenemos uno actual que se utilizaba para mantener la cama caliente de los enfermos. O sea, ha evolucionado el material, pero la idea, el concepto es el mismo, 2000 años después. Como podemos ver, estos son diferentes maquetas de gato urinario donde se han encontrado en sitios bastante dispares y bastante lejanos, pero la construcción, la edificación es la misma. Y lo que os comentaba, si nos damos cuenta en este hospital militar, tenemos un patio interior que se utilizaba para el paseo, toda la distribución era rectangular. O sea, era un concepto que funcionaba muy útil y se usó durante mucho tiempo. Ahora, si iría bueno apagar las luces para poder ver el vídeo, porque en el fondo se verá un poco mal. Este es un pequeño vídeo de la película Gladiator, de la versión extendida, que nos muestra un poco de lo que vamos a hablar a partir de ahora, porque ya hemos hablado del campamento, hemos hablado del balneario, pero nos falta lo más importante, el campo de batalla, porque no todo era el hospital. Isabel, ¿puedes apagar la luz, por favor? ¿Se ve mejor? Sí. A ver. ¿Podemos atender? Gracias. Pues en el vídeo lo que podemos ver es esta sensación, primero del jefe al mando del ejército, la preocupación que tiene por el estado de salud de sus soldados, cosa que es muy importante porque era el responsable directo. Luego vemos una idea que sería un hospital de campaña, varios de tiendas de campaña con camas apiladas por la necesidad de la batalla y cómo se atendía con lo que se tenía en ese momento y cómo se podía. Se ve incluso cómo estaban calentando un brasero circular pequeñito, que se parecía para mantener el calor de los pacientes. Y era lo que vemos que dentro de toda
la importancia que le dieron a la salud, a la higiene, a la salubridad, lo difícil que era en un campo de batalla mantenerlo. Aquí. ¿Por qué? Porque el campo de batalla siempre estaba lejos del campamento militar, sobre todo los campamentos militares fijos, porque este siempre estaba en el límite, en la frontera. Luego este ejército se desplazaba, este campamento hacía un campamento itinerante, este campamento implantaba un veterinario con tiendas, donde se intentaba igualar el mismo veterinario original por la medida de higiene que hemos dicho, pero no siempre era ni tan bueno ni tan grande. Igualmente, aunque estuviese ese campo de batalla, ese veterinario en el campamento de batalla, en la zona de combate, el combate sería bastante más lejos de él, no sería el lado del campamento. Sería absurdo combatir. Seguimos teniendo un problema de que el soldado es herido lejos y tiene que ser atendido. Esto que fue uno de los implementos que hizo Augusto, que es la formación de estos militares con conocimientos médicos. En este caso tendríamos al Militer Medicus y al Carsari como militares, como legionarios con conocimientos sanitarios. Y aquí se ve en esta imagen que es de la columna Trajana, que está en Roma, que es una alegoría de su guerra, en las Dacias, de su conquista, y donde se ve al ejército de soldados atendiendo a otros soldados, se ve que porta una espada, o sea, es un combatiente, pero que atiende a su compañero. No lleva la misma protección, que es lo que se conoce como una lorica mata, sino se intuye que sería lo que se conoce como una segmentada de anilla, que es más ligera, para facilitar la movilidad, y atiende a sus compañeros. Y de esta manera salvaguardar la vida de esos soldados en el mismo campo de batalla, porque hemos dicho que el hospital está lejos. Quiero hablar del Capsarius, como preponderante de estos legionarios que se llamaban la sanidad. Este legionario era un soldado raso que cuando se alistaba, por conocimientos ya previos o por predisposición o capacidad, era preparado por los médicos para atender a los soldados en batalla. Esta serie de soldados eran colocados justo detrás de la centuria, que era la formación de combate, con su equipo, con su capsa, con todo el material médico. Y su trabajo era, cuando un compañero era herido, si era posible, este compañero era retirado del frente y atendido, o si no, cuando el frente avanzaba y se podía llegar a él, atenderlo. Con una idea en mente, o sea, un objetivo principal, reincorporar a la batalla ya. O sea, si tenía un cortecillo, taparlo, espada y para adelante, porque no podemos perder tropas en combate. Que no era posible porque la herida era de mayor gravedad. Vale, estabilizarlo, llevarlo a la zona, a lo que sea, detrás del frente de batalla, lo que hoy en día, si no me he equivocado, se conoce como una zona de socorro, puesto de socorro, para ser atendido ya por algún médico de la cohorte y del ejército, con la idea de que fuese preparado para, en el momento que sea posible, trasladarlo al campamento. Esto reduciría las bajas drásticamente en combate y ya no solo reducir las bajas, conseguiría que soldados que hubiesen sufrido una amputación o cualquier tipo de malformación por una fractura mal fijada no ocurriese y se pudiese con tiempo llegar a reincorporar el combate, con lo que implica con un soldado tan veterano. Aquí vemos una alegoría que hoy en día se ha llevado a hacer, son imágenes de la Segunda Guerra Mundial, de los paramédicos atendiendo a soldados en combate. Esta sería la idea, o sea, atender al compañero para que no se muera en el momento, y menos por heridas que realmente sabían que podían curar. Una vez que ese soldado estaba estable en la retaguardia, era trasladado, ya sea por esclavos, si era necesario incluso algún compañero de un Capsari lo ayudaría en el transporte, siempre con camillas, carros, incluso andando si era posible. Y como hemos dicho anteriormente, aumentaron la vida media de este soldado, una supervivencia de 5 años al menos. Estos serían unos tipos de formas de hacer camilla de traslado, de usar y correr. Y una pequeña alegoría de lo que podríamos ver con figuritas de diagrama de lo que sería la atención. Pasada la época romana, realmente no es hasta la llegada de Florence Nightingale, tras la guerra de Crimea y Jean-Pierre Dunant con la fundación de la Cruz Roja, que son
son la madre fundadora prácticamente de la enfermería moderna y el padre de la Cruz Roja, que la sanidad, los hospitales de campaña, la sanidad militar en campo de batalla no recupera esa eficiencia y esa importancia trascendente. Ha habido, durante la época medieval, había médicos y se atendía a los soldados, pero no tiene ni la eficacia ni la importancia que le dio Roma. Y estamos hablando de que esto es inicio del 19, siglo I o III, que fue el máximo apogeo de esta sanidad, y hay una gran diferencia de tiempo. Quiero comentaros que los médicos trabajaban con el instrumental médico, como vemos en el exposito que hay al inicio de la exposición, que hay una gran cantidad que es muy difícil de catalogar a veces, porque realmente hay mucho material que se puede usar en la actividad de la vida cotidiana, una cinta o una tijera, porque no había diferencia entre la sanidad y la vida cotidiana a la hora de usar según qué instrumentos. Que estos instrumentos siempre eran lavados y hervidos antes de cada uso y después de cada uso. Porque aunque no conocían la microbiología, sí que había teorías como la atomista que hemos comentado antes, que dejaba ver que existía algo que afectaba al cuerpo, y veían que el lavado y hervido disminuía las infecciones, por lo tanto era una actividad de uso. Aparte de que este hervido se hacía dentro de un ritual religioso, donde se pedía la ayuda, la benevolencia de los dioses para la recuperación de estos enfermos. O sea, todo, aunque había una ciencia médica, todo estaba muy presente en la invocación a los dioses y la presencia de todos los dioses. Aparte, una cosa que tenemos a continuación es que el material era caro, difícil de fabricar, no había muchos artesanos que lo hicieran, entonces vemos siempre una doble funcionalidad o un doble uso para mejorar el rendimiento de ese instrumental. Y lo vemos en muchos instrumentos que, tanto por un lado como por el otro, tienen diferentes formas para poder usarse. Nuestra exposición del material la vamos a hacer sobre el material que tenemos aquí en Hispania, tenemos en Ardemérida, está expuesto, es material que se ha encontrado en la ciudad de Mérida, Augusta, ¿vale? Y es muy importante ver unos pequeños detalles. Hay epigrafías funerarias de médicos, tanto hombres como mujeres, en época romana que se dedicaban a la medicina. Y pequeños detalles donde vemos que no era una actividad clasista en sí, en el origen, porque vemos personal con nombres de un claro origen griego, con hombres libres romanos, totalmente latinos, esclavos, y la mujer de la cual tenemos como una liberta, o sea, una esclava que ha recibido la libertad de su amo por cualquier motivo y que seguramente habría recibido formación médica y se dedicaba a la medicina. Y aquí tenemos, de hecho, tanto de Rusticus, que él se autodenominaba como oculista, y la de Julia Saturnina, donde se ve un nene que no queda claro si era porque era obstetra o realmente porque perdió un hijo al nacer. O sea, no se sabe y no se puede. Todas las opciones son válidas las dos. Podía ser una obstetra y por eso había el recién nacido envuelto, o simplemente porque perdió un hijo y era su forma de recordarlo, era la funeraria. Luego vamos a ver una serie de instrumentos. Tenemos las agujas Facus, son agujas normalmente que son de bronce, de acero, de marfil, se han encontrado, de hierro, con forma triangular y circular, curvas e incluso rectas, como podemos ver aquí, utilizadas para perforar accesos, hacer, no sé, se pisa, cauterizar, incluso el tratamiento de cataratas. En esta época que se realizaba, se utilizaba con una boca incandescente y se levantaba el cristalino para poder eliminar la catarata. Luego vemos los escalpelos, ¿vale? Realmente con mango de bronce, normalmente también se han encontrado de hierro, de madera, de marfil, y en esta zona irían las hojas que normalmente eran de hierro o de hierro acerado, y era para realizar incisiones, o por ejemplo, como hemos dicho, de las cataratas. Normalmente vemos siempre los mangos
que la parte posterior tiene forma de hoja de olivo y es aquí donde hablamos de este doble uso. O sea, el mismo cirujano le realizaría el corte por la zona de la hoja, luego utilizaría esta zona estatulada en forma de para explorar la zona, drenar un acceso o simplemente separarse para poder ver. Con el mismo instrumento se acortaría y el mismo se separaría. Y aquí le daría un doble uso función a ese instrumento. Luego los cauterios, lo que se conoce como ferrum candens. Una cosa que quiere decir que Hipócrates ya lo describió, que lo que no cura los medicamentos lo cura el hierro, lo que no cura el hierro lo cura el fuego, y lo que no cura el fuego se tiene que considerar incurable. O sea, él ya decía, o sea, primero te medico, no funciona, te opero, si no funciona, uso el fuego, que a lo que hace referencia el ferrum candens, es cauterizador para quemar con fuego, y si no, si no funciona, no tenemos mucho más que hacer. ¿Vale? Normalmente eran de bronce completamente o con mangos de madera, como en este caso, y se utilizaba para cortar una hemorragia quemando porque se usaba incandescente. Esto estaba en fuego siempre y se utilizaba sobre la zona hemorrágica. También para hacer un desviamiento de un tejido muerto, un tejido necrótico, que hay que quitarlo porque produce infección, entonces se utilizaba el cauterio. Para el tratamiento de las varices, con estas mismas agujas que hemos dicho antes, que se utilizaban para cauterizar, se tenían calientes y se utilizaban ellas mismas. O sea, hay diferentes instrumentos que podrían llegar a ser utilizados como un cauterio. O para una exéresis de un pólipo o alguna verruguita, usarla con calor, como hoy en día se utiliza para la extirpación de verrugas, que se utiliza. No es el sistema de fuego, por suerte, pero realmente la función es la misma, es quemar el tejido. Luego los escoplos y cinceles, pues se llaman como scalper, que el uso no ha cambiado nada, 2000 años después, se siguen utilizando iguales y para lo mismo, para extirpar hueso, corregirlo de forma ósea, y además se sabe, porque hay registro de que hay algunos que tienen una ranura donde se piensa que podrían ser colocados un mango de madera para el golpeo, o directamente golpearlo sobre el mismo. Luego los cuchillos, conocidos como fulper, que realmente el nombre y el uso es evidente, normalmente eran manos de madera, marfil y la hoja de hierro acero, su uso es para cortar y extirpar. Tanto abrir una zona para hacer una intervención o como para cortar grandes grupos musculares donde los escalpelos eran más difíciles de utilizar el cuchillo, o incluso para rajar la ropa y poder llegar a la zona de la herida en caso de batalla. Los estrígiles, lo que llamamos estrígilis, que es normalmente en bronce, con forma de hoz, con un hueco cóncava, su idea era para instigar medicamentos al enfermo. Evidentemente, este es bastante grande, sería para una instilación oral, pero se han encontrado pequeños para instilaciones nasales y auriculares, y es simplemente para la administración del medicamento. Luego, los estuches, los que se conocen como teca, que normalmente eran de bronce, también se han encontrado de madera, y sirve para guardar y transportar los instrumentos de forma segura, para que no se estropeen. Se ve por las tablas votivas, por las tablas de la bibliografía, que algunos serían para guardar instrumentos específicos, con cuidado, delicado, y otros para instrumental mixto. Se ha visto que hay diferentes usos, diferentes modalidades. Después, los ganchos, que en este caso sería AMIC, pero el hecho de que sea cuti, que hace referencia a agudo, es porque este modelo es puntiagudo. Normalmente eran circulares en bronce completamente, podían tener el gancho en uno o en ambos extremos. Normalmente en esta opción el gancho tenía diferente angulación, porque si no sería absurdo, y si no, podía tener una forma, como en este caso, de hueso de aceituna, también para el poder uso de una exploración de un acceso o una herida. Los había romos y los había puntiagudos de diferente uso y entonces cambiaría el nombre. Y como vemos, para separar el tejido, para extirpar el periquio, que son el tejido ocular excesivo del tejido del ojo, o explorar una cavidad. Luego las pinzas, lo que se conoce como bulsella, que aquí en este caso vemos dos modalidades, que ellos llamaban igualmente bulsella, lo que nosotros hoy tenemos un concepto diferente. El primer modelo, que son dos ramas unidas para tracción de bordes, normalmente en bronce o en hierro, para extracción de cuerpos extraños, extirpar tejidos,
Y aquí hay varias opciones porque las hay con dientes y sin dientes. Este modelo es el que he puesto en la exposición, es sin dentar. Y luego había modalidades que tenían una anilla que se utilizaba para fijar el agarre y mantenerlo fijo. Y luego el segundo tipo, que son articuladas con un remache, que son para uso para la hemostasia, extracción de piezas dentales, extracción de proyectiles o cálculos. Esta es una reproducción actual de un modelo de arqueología. Vemos, es como lo que hoy en día conocemos como una tenaza. Nosotros no le llamamos ya pinza, sino tenemos tenaza, pero el uso de la función es la misma. Y, por ejemplo, en batalla es lo que se podría utilizar perfectamente para una herida en el brazo o en la pierna, la arteria, pinzarla y evitar que se desangre el paciente en ese momento, estabilizarlo para poder llevarlo al nivel urinario. Luego tenemos martillos, lo que se llama de Horus, ¿vale? Normalmente en hierro o bronce, diferentes tamaños. El tamaño hacía referencia al uso que se le iba a dar. Los más pequeños eran utilizados en odontología, por ejemplo. Una cosa curiosa es que se han encontrado para el golpeo de escobro para golpear directamente el hueso. Por los daños que tienen los huesos y el material, se estima que tenía también ese uso. Y lo que se ha visto, como en este caso, es que en una zona tendría el martillo y en el otro sería una zona de hacha, para poder realizar una amputación rápida y dar un doble uso al instrumento. Que no podemos perder tiempo. La gente muere. Luego hablamos de la sierra, que volvemos a lo mismo, poder amputar un miembro necrótico o inservible, siempre con los mangos de madera o en bronce completamente. La hoja podía ser de hierro o de bronce. El hecho de que usase en bronce era porque es un metal que deja menos restos y es menos contaminante para el cuerpo. Produce menos infección. Entonces, huesos más pequeños utilizaban sierras de bronce. Siempre se han encontrado hojas curvas, rectas, siempre dentadas, porque el uso era cerrar el hueso del miembro amputar. Luego aquí vemos lo que son las ondas, lo que llamamos especilum. Estos se han encontrado de oro, plata, marfil, acero, hierro, bronce. Se han encontrado muchos tipos, diferentes terminaciones. Estas son todas agudas, pero las hay con terminación con forma de oliva, con forma de hoja de olivo, con cuchara. Es todo en referencia al uso que se le iba a dar. Es el uso para instilar medicamentos, para dar un medicamento, o para explorar cavidades, un depresor lingual, o para cauterizar en caso de ser necesario, y para extirpar las secundinas en caso de un parto, que los restos placentarios que se han quedado en el útero materno eran extirpados usando este tipo de sondas. Luego tenemos los taladros, los cereberas, que evidentemente para perforaciones óseas, en caso de tener que preparar un cráneo, hacer una intervención craneal para un drenado, eran utilizados normalmente en bronce, circular. Aquí no se ve esta imagen. Este es un tipo de trépano. Tiene un vástago puntiagudo, que es lo que se clava primero, que sobresale unos milímetros para fijar la zona de cerrado, porque si no, cuando empiezan a cerrar el hueso se desplaza. Los había, como en este caso, manual o de hilo con correa, que simplemente era un vástago fino y con una correa se hacía el movimiento y hacía la perforación. No ha cambiado 2000 años y seguimos trabajando con unas ideas muy parecidas. Luego las tijeras, que lo que se llaman forceps, normalmente de hierro, aunque se conocen algunas en bronce. Son dos hojas unidas por una zona plana. Son iguales, idénticas a las que hoy en día utilizan para esquilar. Son las de esquilar. Una tijera de esquilar es la que utilizaban. Este uso es uno de los artículos que hemos hablado, puede usarse en muchos aspectos de la vida. Y en medicina incluso se utilizaba para un corte de pelo terapéutico, para extirpar una verruga, o incluso en una cirugía abdominal para cortar lo que se conoce como epiplo, que es la grasa abdominal que protege las vísceras, y si estuviese necrótica por una flecha o un corte, se cortaba con la tijera y se eliminaba. Y por último, hablar de las ventosas, que esto hoy en día está en boga de todo, medicina tradicional china, medicina india, se usa hoy en día, lo que ellos conocían como cúrcula, que normalmente estaban hechas de bronce o de asta de cuerno, aunque Celso describe alguna de cristal.
aunque evidentemente por la fragilidad del instrumento no ha llegado a ninguna muestra. La de bronce, como esta, tenía un orificio, creo que se conoce como boca, y la campana sin ningún tipo de orificio. El tamaño iba diferente al uso que se le pretendía dar. No para que se adaptase a la zona del cuerpo, no es lo mismo utilizarlo en una oreja, en el cuello, en el abdomen o en la cabeza. Normalmente en las de bronce, que no tenían ninguna otra cavidad, se introducía una hila ardiente para conseguir el vacío y se aplicaba en la zona del cuerpo. Y en las de madera tenían en la zona de la campana aquí un segundo orificio a través del cual el médico aspiraba para conseguir ese vacío y luego con cera lo tapaba. Un gran uso para extracción de veneno, drenado de acceso e incluso tratar el dolor abdominal. Utilizaban este tipo de tratamiento. Bueno, yo creo que es una buena idea de la variabilidad, de la gran cantidad de instrumentos que hay, es una buena muestra la que hemos visto, y la complejidad. Luego, como últimas ideas, dejaros claro la gran importancia que tuvo el esquema en la salud para el éxito militar de Roma fue grandísimo, porque conseguir que soldados veteranos pudiesen vivir 25 o 30 años, que era el servicio obligatorio que tenían, sobrevivir a ese servicio después de guerrear, viajar. Pensar que de Italia fueron al norte de Britania, fueron a Judea, en Jerusalén, llegaron a Persia andando o en barco en el Mediterráneo. Y estos soldados viajaron mucho, lucharon mucho, sufrieron mucho y sin embargo sobrevivieron al servicio militar mucho. Estamos hablando de 25 años de servicio en este tipo de época. Luego, la adaptación que tenía Roma al llegar a un territorio, conquistar ese pueblo, ver qué era bueno de él, adaptarlo a él y mejorarlo si era posible. Lo hizo en todos los territorios que conquistó. En Hispania modificó la espada, de los celtas cogió la malla, porque era fabricación celta, de los griegos cogió la medicina, entre otras muchas cosas. Y en la medicina, lo que se ha visto es que hoy en día no somos capaces de discernir dónde acabó la medicina griega y qué implementó Roma. O sea, es tan parecido, lo han asignado tanto que no hay una forma de distinguirlo exactamente hasta qué punto, Roma ha aportado esto y los griegos aportaron esta parte. No se puede discernir. Luego, unos avances que perduraron en el tiempo miles de años. El juramento hipocrático ha estado en boga en uso hasta hace muy poco tiempo. La limpieza y el cuidado del material hoy en día se hace. La diferencia es que hoy sabemos por qué lo hacemos. Ellos lo hicieron, vieron que funcionaba, que iba bien, lo pedían a los dioses y le respondían, entonces asimilaron que los dioses ayudaban. Hoy en día sabemos que el hervido de material es importantísimo, lo que hoy conocemos matachana, que es el vapor húmedo, que de hecho en la posición se puede ver una máquina de esterilización, donde de hecho hay varias, creo que son 3 expuestas, y de hecho en la farmacia militar que hay una que es muy parecida a este modelo. Esta era la idea, o sea, fuego, una olla para producir vapor, el material tapado. No es más que una olla a presión y hervir el material. O sea, esto ellos no lo sabían, lo hicieron porque vio que funcionaba, pensaban que iba bien, lo pedían a los dioses y hacían caso, y sin embargo 2000 años después estamos haciendo lo mismo, porque ahora, por gracias a la microbiología, sabemos que funciona y por qué funciona. O sea, estas prácticas y métodos exitosos sin una prueba evidente. O, por ejemplo, prevenir las corrientes de aire. O sea, ellos separaban a los enfermos por síntomas, por patologías, y evitaban, como hemos comentado, que hubiese una corriente de aire para que esa propagación no se produjese. O sea, esto es algo que hoy en día volvemos a conocer por la microbiología y lo hacemos con el uso de mascarilla hace mucho tiempo, o con habitaciones de aislamiento con aire a presión positiva o presión negativa según el tipo de enfermo. Ellos ya lo hacían, simplemente porque, bueno, en ensayo y error habían visto que funcionaba. Una cosa que quiero ver, estas son imágenes de instrumental actual, quirúrgico moderno actual de uso hoy en día. Yo, como habéis podido comprar, soy enfermero, trabajo en quirófano, es mi material de trabajo a diario. Y es
muy parecido o idéntico al que hemos visto de restos arqueológicos. El martillo prácticamente no hay variación. El escalpelo ahora mismo, el mango prácticamente ha cambiado la forma porque es más ergonómica, pero la idea es la misma. Las hojas, si veis en la exposición, está puesto un escalpelo con una hoja muy parecida a esta. Las pinzas son totalmente iguales. En este caso, nosotros utilizamos esta pinza como pinza hemostática, eso sí que ha modificado un poco, pero la idea es la misma. Son dos ramas con un remache en medio, para articularlas. Bueno, ni que decir que los cinceles no ha cambiado nada. El trépano, el taladro es exactamente igual. Las agujas, ahora tenemos el hilo unido porque facilita mucho la labor y se estiliza con la aguja y previene muchas infecciones, pero hasta no hace mucho yo he utilizado, y de hecho sigo utilizando agujas viudas en quirófano, porque a veces me interesa utilizar la viuda por el tipo de tratamiento a realizar, y el más que tenemos aquí, que es una hoja viuda que le pones el hilo a utilizar y suturaba. La sierra no se utiliza ya, pero yo en su casa tengo una igual, idéntica. Está allí, nadie la usa, está un vestillo, pero es igual. Y esto es un separador que nosotros hoy en día conocemos como querina, pero es el gancho agudo que hemos visto. Y luego, evidentemente, la ventosa, que hoy en día se utiliza con el algodón ardiente para producir el vacío y son de cristal, pero el concepto es el mismo, es la boca y la campana. Han pasado 2000 años, un instrumental que ellos han empleado con diferentes materiales. Ahora evidentemente hacemos uso del acero quirúrgico, que es mucho más duradero, mejor para utilizarlo, pero el material en muchos aspectos no ha cambiado absolutamente nada. Seguimos utilizando el mismo material. Y hasta aquí lo que quería comentar hoy sobre la salud y higiene de la religión romana. Y muchas gracias a todos por venir, por escucharme.